Bienvenidos una vez más a la quinta jornada de conferencias de Astrociencias Ecuador. Hoy, hoy noche tengo el placer y el gusto de poder dar una charla y va a ser sobre el Sol, nuestra estrella. Cualquier pregunta, por favor, háganmela o pueden escribir en el chat para yo luego contestarles. Pueden interrumpirme o si no, al final también pueden hacer las preguntas. Les sugiero, si la hacen al final, escríbanla o tenganla anotada para que no se olviden, ¿no? Porque va a haber hay mucho de qué hablar y de lo que voy a tratar. Permítanme compartir. A ver si puedo. A ver, a ver si puedo correrla desde aquí. Voy a mover esto. Mm, Ok, listo, ¿verdad? Me dicen si ya pueden ver. Sí, sí se puede ver. Muy bien, gracias. No está Ok. Bien, nuestra estrella, orden. el Sol, sabemos todos, es el centro de nuestro sistema solar. Este prácticamente ocupa el 98% de la masa de todo el sistema. Y voy a tratar aquí un poco más en- rapidito, un poquito sobre su evolución, pero más me voy a concentrar en lo que es el Sol como estrella, su estructura interna y muchas características que nosotros podemos observar con nuestros telescopios eh, de aficionados o telescopios pequeños. En términos generales, sabemos que el Sol tiene una masa de 1,98 por 10 a la 24 kilogramos, lo que equivale a algo más de 333,000 veces la masa de la Tierra. Eh, Tiene una densidad de 1,408 kilogramos por metro cúbico, un poco mucho menos denso que la Tierra. Eh, Podemos decir, como estrella, tiene una magnitud visual aparente de -26,74, lo que equivale a algo así como 10 millones, me parece, más brillante Miguel, que Sirio, que es la estrella más cercana, ¿no? ¿me escuchas? Eh, Hola, eh, sí, hola, ¿quién es? hola. Mira, lo que pasa es que aparece, o sea, no aparece en pantalla completa la diapositiva, el slides, Ya, aparece como el, cuadro, como recuadro. Ya. ajá, como si Ahí, tuviera, ya ahí se ve un poquito más. ya, Ajá. ya. A ver, déjame ver si puedo. Esto, no. Ahí está, mejor o peor. Creo que le quité. No, No, ahí está empeoré. bien. Lo que pasa es que aparece como la configuración que te sale cuando estás compartiendo Sí, a ver, espérate. del Entonces, PowerPoint. gracias por decirme. A ver, espérate, ahorita, pero ahorita ya no veo el PowerPoint. Ah, ok. A nosotros sí todavía se nos aparece el S, como si estuvieras. Ok. Se me vino para acá el PowerPoint. Perdón. A ver, ya la regué. No. A ver, espérate. Tengo que. No, ya el view. Lo cambié el view y ahora no puedo. A ver, lo que estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir porque ya la cambié, modifiqué la pantalla aquí, entonces no. Perdón. Ok. No, ¿qué hice?
No, ya cambié. Voy a tener que dejar de compartir, perdón. Estoy compartiendo ahorita. Lo que pasa es que ya no veo ahora yo el... Sí, sigue compartiendo. Sí, pero yo no estoy viendo el PowerPoint. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Aplasté este botón acá y vio. Mm, no, déjame ver si puedo. Oh, a ver, acá está el sharing. Ya, ok. Pero, a ver, ¿cómo ven ustedes? ¿Ven la pantalla completa o no? No, ¿se me No, perdió? no se ve la pantalla completa, o sea, solo se ve como te digo, como si estuviera a los settings cuando tú estás compartiendo en un PowerPoint. Es que no sé cómo explicarlo. Pero igual se ve, o sea, No, no, lo no que pasa pasa nada, es se que llega a ver el bien problema, igual. espérate un minuto, déjame hacer esto. El problema ahora es que yo no veo el PowerPoint. No, este es full screen, pero, a ver, voy a dejar de compartir porque no, ahora veo tres. Ok, estoy compartiendo ahorita, ¿no? Eh, ¿Están viendo el Sí, título ahora? ¿Estoy Sí, compartiendo? sí, sí, se está viendo el Excel, ajá. sí se ve. Ya, ok, voy a dejarle ahí porque si no la voy a Sí, regar. igual ahí se ve bien, ajá. Ok, muy bien. Entonces, bien, el Sol está clasificado como una estrella tipo G2b, que en sí corresponde a una estrella amarilla en la secuencia principal, como veremos más adelante. Eh, Su tamaño aparente angular es más o menos entre 1919 a 1887 segundos de arco, lo que equivale más o menos como a 32 minutos de arco. Aquí le echo en comparación con la Luna, que es más o menos casi el mismo tamaño aparente, por eso viene a la cuestión de los eclipses totales o parciales, ¿no? O cuando la Luna está muy lejos, no lo avanza a cubrir totalmente al Sol, entonces se producen los eclipses anulares. Eh, Básicamente, ¿cuál es el color del Sol? Si lo vemos hacia arriba, hacia el cenit, lo vamos a ver de un color amarillo, pero si lo vemos hacia el horizonte se ve un poco anaranjado rojizo, y eso se debe a la refracción de la luz. El color azul se dispersa más y por eso se ve ese cambio de color. Pero en esencia, si estuviéramos fuera del espacio, al Sol lo vamos a ver de color blanco, porque emite el luz de la fotosfera, todo el espectro que se junta y eso viene a ser color blanco, ¿no? Entonces, Rayleigh fue el primer astrónomo en el siglo pasado quien describió exactamente qué es lo que pasaba con el color y la refracción de la luz, gracias a la atmósfera que tenemos y las partículas de polvo y el agua produce esto. Entonces, la estrella, nuestro Sol, como todas las estrellas, están básicamente en un equilibrio hidrostático. La masa hace que toda la gravedad vaya hacia el centro de la estrella. Esta produce que la temperatura suba y crezca hasta producirse reacciones nucleares, lo cual va a hacer que la presión del gas haga que se vaya hacia afuera. Entonces, en el proceso de evolución, cuando llega a un equilibrio hidrostático, la estrella se mantiene como tal. Entonces, ese equilibrio es el que por millones de años o miles de millones de años, la estrella va a mantenerse.
Cuando se rompe ese equilibrio es cuando cambia en su fase evolutiva o implosiona o explota dependiendo de la masa inicial. Entonces, el Sol como tal, dentro de la clasificación Hertzsprung-Russell, tiene una secuencia principal que se la conoce, que son las estrellas que en esencia están compuestas por hidrógeno en su mayoría y produce las reacciones termonucleares o de fusión del hidrógeno protón-protón, básicamente. Entonces, el Sol, en esta clasificación, que es una relación entre el color y la temperatura con la luminosidad. Y lo interesante es de que, por ejemplo, las estrellas de color azules o blanco azuladas son mucho más calientes que las estrellas rojas, ¿no? Y también Hertzsprung Russell las clasificó en estrellas tipo O, B, E, A, F, G, K, M. Si ustedes quieren aprender, es muy fácil aprender esta clasificación. Se aprende en una frase que dice Oh, bueno, al fin gastó kilómetros. Esa es la frasecita que para aprenderse la clasificación de Gertrude Russell. En inglés también hay una frase, en ruso y en todos los idiomas hay una frase para aprenderse esto. Entonces, como vemos, el Sol en su cadena evolutiva está casi un poco menos de la mitad. Más adelante vamos a ver qué va a pasar el Sol en los futuros millones de años, ¿no? Y en esa clasificación, como decía, estrellas más pequeñas, más frías, son de color rojo, y también tenemos las enanas blancas que están a un costado, que son más calientes, pero son más pequeñas en tamaño como Sirio B o Procyon B, ¿no? Y igual, estrellas muy pequeñitas van a gigantes blanco-azuladas y obviamente cuando se salen de la secuencia principal van a ser unas gigantes rojas, amarillas o supergigantes, ¿no? Entonces el Sol dentro de la clasificación es su color amarillo y corresponde más o menos a una temperatura de los 5.700 grados centígrados. Bueno, así rapidito, sabemos que el Sol, como todas las estrellas, se forman de una nube de gas y polvo. Esta nube, obviamente, pueden ser cientos de veces o miles de veces de la masa solar. Esta comienza a colapsar en principio y al colapsarse, la gravitación gravitacional empieza a alarma más la masa hacia el interior, aumentando la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, comienza en un momento dado a formarse una protoestar, que una protoestrella que en cierto sentido empieza a haber reacciones nucleares y el momento que esto empieza a hacer revoluciones nucleares, entra una fase, como se llama, de T de Tauri, donde hay jets que van a expulsar energía y en el momento dado, hasta que la estrella se estabiliza, empieza a formarse la reacción protón-protón dentro de la estrella y esta comienza a iluminar y empieza prácticamente a limpiar. Toda la radiación que emite va a limpiar el espacio y eso hace que al paso siga girando y rote la, la nube, la estrella también, y se forman los planetas hacia el exterior. Entonces, básicamente, así como el Sol nace, quién sabe, probablemente es raro que el Sol en un momento dado sea ahora una estrella sola. Usualmente la mayoría de estrellas son binarias o múltiples. Eh, pero eso es una gran ventaja, que el Sol esté solo, porque por eso estamos aquí, por la vida y hay muchas condiciones muy, muy, muy propias de nuestro sistema solar y de la Tierra mismo y el Sol. Eh, el Sol ya tiene más o menos 4.6 billones, lo que es 4.600 millones de años. Eh, Está compuesto por un 70% de hidrógeno, un 29, 28% de, mm, a ver, de helio, no.
Tiene 90% de hidrógeno, un 9% de helio y un menos de 1% de otros 60 y pico de elementos químicos, ¿no? Entonces, esto el Sol en un momento dado, en próximos 7.000 millones de años, va a comenzar prácticamente cuando ya se le va acabando el hidrógeno, en su mayoría viene el helio, comienza a haber un cambio en su estructura. Entonces el Sol va a comenzar a inflarse, a crecer, a volverse un gigante rojo, ¿no? Esta fase va a durar como 1.000 millones de años, ¿no? Y pasando esta época, va a aumentar su temperatura, pasando a ser una estrella gigante amarilla por un lapso de 100 millones de años. Y luego de eso, en su fase posterior, va a comenzar a expulsar la materia exterior y se va a formar una, una nebulosa planetaria, en la misma que casi por un periodo de 10.000 millones de años va a mantenerse así hasta que su núcleo comienza a colapsar y terminar como una enana blanca, ¿no? Pero este proceso va a tomar por lo menos otros 8.000 millones de años. Bien, la estructura del Sol. Entonces, el Sol está estructurado, está compuesto por un núcleo, luego otra capa que se llama radiactiva, y viene una zona un poco más grande que es la zona convectiva. Pero entre la zona radiactiva y convectiva hay una pequeña zona llamada tacoclina. Ta- Esta es muy importante. eh, Se la descubrió no hace mucho, ¿no? Y va a influenciar mucho en todo el proceso de los campos electromagnéticos del Sol. Pasando a la zona convectiva, viene la parte exterior del Sol, que es la atmósfera solar. Y esta está compuesta por la fotosfera, la cromosfera, una zona de transición y la corona. No sería la corona, es todo el viento solar que nos llega hasta acá a la Tierra y va a llegar a los confines del sistema solar y prácticamente hasta encontrarse en el espacio interestelar. ¿Cuáles son las características de cada es parte del Sol? Primero, el Sol es plasma, puro plasma, desde el núcleo hasta la corona, es plasma. La gran diferencia del núcleo es de que es muchísimo más denso y mucho más caliente, extremadamente caliente. El núcleo, más o menos tiene una temperatura de 15 millones de grados centígrados, fusiona eh, el hidrógeno, protón-protón, en la cadena principal. Su densidad es bien, bien alta, va desde 150 gramos sobre centímetro cúbico. Es algo así como, me parece como 7 veces más denso que el oro. E incluso el oro es mucho más denso que el hierro. Entonces, el núcleo del Sol es muy, muy denso, ¿no? Y así sucesivamente, a la medida en que se aleja del centro, la perdón, la densidad va a bajar y va a bajar la temperatura, ¿no? Eso es muy común, uno se aleja de la llama de algo muy caliente, pues va a bajar la temperatura. Pero sucede algo muy, muy interesante en la corona solar, como veremos más adelante, ¿no? Acá en la gráfica de la derecha tengo la relación de las diferentes capas del Sol entre lo que significa su densidad y la temperatura. Entonces, en el centro del núcleo del Sol se produce esta reacción nuclear, necesita 15 millones de grados centígrados para producirse la fusión nuclear.
estrellas mucho más masivas, mucho más brillantes, pueden llegar a 100 millones de grados centígrados en su centro y ya producen otro tipo de fusión nuclear, pero básicamente todas fusionan el hidrógeno y convierten hidrógeno en helio. Eh, Pasando más o menos como los 200.000 kilómetros de radio del Sol, ¿sí? Inicia la zona de radiactiva, que es la radiación que va a salir. Esa energía que produce el interior del núcleo va a salir. Entonces ya la densidad baja a 20 gramos por centímetro cúbico. Sigue siendo bien alta esa densidad, pero la temperatura va a bajar entre 7 a 2 millones de grados. Para luego continuar con esta pequeña zona llamada tacoclina, es bastante pequeña y sigue a la zona de convección, ¿no? Que son tanto la zona de radiación como convección son dos maneras de transporte de energía, de plasma. Recuerden, todo es plasma simplemente a diferente densidad y a diferente temperatura. Sigue siendo plasma, es decir, puro prácticamente iones, ¿no? Puro electrón libre adentro, puro ion. Eh, Más específicamente con el núcleo, como había dicho, tiene un radio de 0,2, el radio, así es decir, más o menos 135.000 kilómetros de radio. Más allá ya no se produce las reacciones nucleares, su densidad es alta, la presión es inmensamente grande, 26,5 millones de gigapascales, ¿no? Otra cosa, dato interesante, es que el núcleo del Sol rota y rota 4 veces más rápido que en su superficie. Llamémosle superficie a lo que se conoce la corona, la fotosfera solar. Y esto se debe a que probablemente son vestigios en el periodo de formación de la nube, ¿no? Eh, Usualmente las estrellas mantienen la rotación angular de sus inicios, pero obviamente plasma en su interior va cambiando, va frenando y difiere un poco respecto a las partes externas del Sol. Como veremos más adelante, tiene un tipo de rotación, ¿no? Diferencial. Básicamente, el Sol tiene hidrógeno, helio en un 99%, ambos, y un 60 y pico más de elementos químicos. Y muchos de estos elementos químicos no son creados dentro del Sol. Básicamente son herencia de la nebulosa de polvo que se formó, recibió energía y muchos elementos de explosiones de supernovas que estuvieron muy cerca del Sol y básicamente un poquito produce oxígeno, carbono y nitrógeno, pero es catalíptico, o sea, es muy, muy rápido. Básicamente, para fusionar elementos pesados necesita temperaturas sobre los 20, 30, 50, 100 millones de grados, ¿no? Entonces, todos estos elementos son más bien venidos de la parte exterior del Sol, del sistema solar. Bien, como había dicho, el ciclo principal de energía, de producción de energías de protón-protón, eh, es una manera escueta de cómo describirlo. Obviamente, protón-protón, positivo-positivo no se van a unir fácilmente. Entonces, sí, existe una presión increíble, increíble, que sobre los protones hace que rompa el límite de Coulomb, ¿no? Y se unan, o sea, eso rompe. Entonces, el rato que se unen, se mantienen unidos, pero va a haber emisión de positrones y rayos y neutrinos, ¿no? Eh, Obviamente la presión y la temperatura es tan alta que hace que todas las partículas estén chocando permanentemente y fusionando. Luego del hidrógeno se forma un hidrógeno pesado deuterio y este a su vez cuando se sigue chocando va a producir el helio,
deuterio y helio, ¿no? En todo este proceso de fusión va a haber una pequeñísima cantidad, obviamente, para que haya estabilidad en el helio va a haber emisiones de rayos gamma, neutrinos y fotones que van a salir. Ese es el 99% de energía que sale del Sol, sale gracias a este proceso protón-protón. De ahí existe, perdón, ese que es el ciclo del carbono, nitrógeno y oxígeno, pero es menos del 1% de energía que sale durante este proceso y es bastante rápido, muy, muy, muy rápido. No, realmente, como había dicho, se requieren temperaturas muchísimo más altas para producir elementos químicos más pesados para fusionarlos. Bien, entonces, ¿cómo se transporta esta energía hacia afuera? Va a pasar de la núcleo, donde hay la fusión nuclear, hacia la zona radiactiva. Entonces, esta zona radiactiva está entre el 0,2 y 0,7 radios solares. Eh, es una capa entre unos 200.000 a 700.000 kilómetros de rayo solar. Su temperatura, como he indicado, baja de 7 a 2 millones de grados centígrados con una densidad de 20 gramos por centímetro cúbico, algo así un poco menor a la del oro. Entre esta zona de radiación, ¿no? Y la zona de convección, hay una pequeña zona que se llama tacoclina, ¿no? Y antes de continuar esto, quisiera un poquito, siempre hay una pregunta que se hace: ¿qué tiempo se demora un fotón de salir del centro del Sol hacia el exterior, pasar la corona? ¿No? Los cálculos arrojan que más o menos se demora como 100.000 años luz. ¿Por qué? Porque es tan denso el núcleo y el resto que esta partícula se va a chocar y va a rebotar y va a chocar y va a rebotar. Y el lapso que se demora para salir total, llegar a las afueras del Sol, sí, es 100.000 años. He oído en otras partes de mucho más. Obviamente depende los modelos matemáticos que usan para estos cálculos, pero si hay alguien que le gusta las matemáticas, aquí están las fórmulas que pueden jugar un poco con ello para hacer estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este modelo, 52.000 años. ¿No? Entonces recuerden que del núcleo tiene que pasar por esta zona de radiación, el tacoclina, la zona de convección y la fotosfera, cromosfera hacia la parte exterior de la atmósfera. El tacoclina. El tacoclina es una franja, es una área muy, muy, muy finita entre la radiación, la zona de radiación y la zona de convección. La clave de esta área es de que va a torcer el campo magnético poloidal, ¿no? Y lo va a torcer porque básicamente el Sol es plasma. Y a partir de esta zona, ¿sí? El Sol rota con una rotación diferencial. Como no es sólido, sucede que en la zona ecuatorial va a rotar más rápido que en las latitudes más altas o más bajas. ¿No? El nombre es medio raro, tacoclina, y es tomado del, eh, lo que se usa para el clima marítimo. O sea, se llama, hay un nombre muy similar entre lo que es la temperatura del océano, el agua y la atmósfera. A esa misma zona se refiere esto. Es muy, muy similar, esa transición entre el uno y la otra. Pero aquí en este campo, en esta área, resulta que esta zona prácticamente dobla el campo magnético, ¿no? Como veremos más adelante, esto se da gracias a que el Sol tiene una rotación diferencial. Si ya pasando de esta zona, tenemos la zona de convectiva o de convección.
¿sí? Que es igual, es una forma de cómo se transporta la energía, ¿no? Del Sol de adentro hacia afuera. Y esta energía lo que va a hacer es simplemente subir y la parte más fría bajar. Es algo así como cuando uno hierve agua, ve las burbujas que salen, ¿no? En el Sol se va a ver algo muy similar. Y esto estas burbujas se las conoce como eh, gránulos, ¿no? Entonces, sigue siendo plasma, obviamente, ¿no? Esto continuo, ¿no? Tiene una, vamos a ver, es bastante amplio, ¿no? Y esta va a llegar hasta la parte externa del Sol, que en cierto sentido le conocemos como fotosfera, o a veces, muchas veces, referencia la superficie del Sol. Pero hay que tomar que no es sólido, que sigue siendo plasma, ¿no? Mucho más frío, eso sí, comparado para el interior del Sol. Bien, ¿cuáles son las características de esta zona? Son corrientes de convección, produce esta granulación como aquí en la foto aquí, más adelante veremos un video, ¿no? Eh, la temperatura va a subir y las zonas oscuras es donde el plasma baja. Y por eso es un poquito más frío y se lo ve en ese sentido, ¿no? Y también es un poco opaco porque está constituido por muchos iones y los iones evitan que haya más, digamos así, luminosidad que salga. Y por eso se lo ve más oscuro, ¿no? Eh, Muchos estudios del Sol de esta región se lo hace con una materia que se llama heliosísmica, eh, que es más o menos como lo que produce los estudios en la Tierra de los sismos. Pero acá es en el Sol, donde el Sol produce un sonido que va a subir y eso, en base a esto se estudia la parte interior, especialmente esta región con heliosísmica. Em, entonces, la transferencia de energía en ese aspecto es la principal, la convección, que es le lleva el calor rápidamente a la superficie. Aquí hay una simulación menos como se da en el interior, en esta zona del Sol, y hace superficie figuras como estas. Y en esta simulación es muy, 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 muy idéntico a como en la realidad vemos. Eh, Todo esto del Sol, mente, una de las cosas más importantes es de que el Sol en esencia es un dínamo autosostenible, es autosostenible. ¿Por qué? Porque tiene un campo poloidal, ¿no? Y al, ro- y al rotar produce estos que este mecanismo se vuelva una fuente de magnética, de emisión magnética, ¿no? Entonces, todo este campo magnético es un proceso físico que se da en el Sol. Y claro, obedece las leyes de Ampere, Faraday y Ohm, ¿no? Las leyes de la hidrodinámica en su conjunto forman lo que se conoce como magneto-hidrodinámica o usualmente van a ver en los artículos como MHD, ¿no? Donde la energía cinética va a convertirse en energía electromagnética. Bien. Esto es muy importante, lo que significa rotación diferencial. Esto lo vemos también en Júpiter, porque Júpiter no es sólido. Entonces, Júpiter también tiene esto lo que se denomina rotación diferencial. Entonces, resulta que en la zona ecuatorial va a girar más rápido. Entonces, tarda.
en dar una vuelta 25 días, pero a latitudes más altas o más bajas es más lento, llegando así casi cerca de los polos, 35 días para dar una vuelta. ¿Qué hace esto? ¿Qué produce esto? Esto produce eh, el campo magnético que es de los polos, se llama poloidal, polo norte, polo sur, también se invierte cada 11 años. Al rotar diferente se comienza a doblar, se comienza a doblar en esta forma, ¿no? Y se llega a doblar tanto que va a producir que estos campos magnéticos que salen se tuerzan, se topen y se produzcan las llamaradas, pero al paso crea lo que conocemos como las manchas solares, que no son más que campos magnéticos muy, muy intensos, ¿no? Entonces ahí viene lo que se llama producir las líneas de campo toroidal, las torcidas, que se conocen como líneas de campo, eh, eh, a ver, toroidal, y estas líneas tienen otro nombre, toroidal, que van a jugar un papel muy, muy importante en toda la dinámica electromagnética del Sol, especialmente en el ciclo de manchas solares. ¿Cómo estudiamos todo esto? En diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, en el visible podemos ver lo que se llama el efecto Doppler. Eh, Como rota del centro para la derecha, vamos a ver que se aleja. Entonces va a correrse hacia el rojo. Y la parte izquierda, que nos acerca, se va a, a tener un desplazamiento hacia el azul. Otra manera es el magnetogramas. Esto es desde el espacio, que magnetograma básicamente nos va a dar a indicar la polaridad de cada región, especialmente en las manchas solares, ¿no? En este caso, por ejemplo, las zonas blancas, amarillentas, brillantes, son positivas y las negras son negativas. Eso es muy, muy importante para entender toda esta dinámica de manchas solares y su ciclo de 11 años. En el espectro visible, vemos la fotosfera, básicamente. Ya veremos qué características con luz podemos ver en el Sol, ¿no? Bueno, aquí ya se notan las manchas solares, ¿no? Y otros aspectos muy importantes del Sol se las ve en diferentes longitudes de onda, y eso va desde el 0,3 Armstrong, 0,5 con mi telescopio o con un telescopio de doble talón, con filtro de hidrógeno, eh, o de un etalón, le dan más o menos como un Armstrong, y eso sirve para mirar básicamente toda la cromosfera, como veremos más adelante. Y desde el espacio, ya con filtros de a 135 Armstrongs, 94 Armstrongs, se ve muchas regiones del Sol más detalladas. Entonces eso va desde lo que está pasando eh, en la fotosfera, lo que está pasando básicamente en la cromosfera, sea la parte más baja y más alta, dependiendo de la altura del local, lo mismo de la corona, dependiendo de qué altura está, en diferentes tipos de longitud de onda, se determina ciertos detalles, se ven que no se ven en otras, como ustedes ven en otras longitudes de onda. Y eso se debe a que todo este plasma y esta ionización es un poquito diferente dependiendo de la altura, la densidad, ¿no? Entonces, más alto ya se observa iones de, de hierro 3, y eso da otro tipo de características que se van a observar. Y básicamente lo que se puede hacer también es coger, montar todos estos tomas, y se crea algo muy, muy, muy detallado del Sol, ¿no? Bien. Hablemos ahora de la atmósfera solar. La atmósfera solar es la parte exterior del Sol, y esta está compuesta por la fotosfera, que es la parte inferior de la atmósfera, le continúa la cromosfera, una zona de transición y la corona solar.
Cada una tiene ciertas características muy, muy, muy interesantes, muy peculiares, como veremos, ¿no? Especialmente eh, siempre mecánica clásica, se tiene una temperatura, con la distancia esa temperatura baja. Eso es bastante, eh, digamos así, normal. Pero resulta que la corona solar de 5.700 grados que tiene la fotosfera sube un poquito a la corona, en la cromosfera. De ahí hay una zona de tensión donde se dispara a unos 30.000 grados y luego en la corona sube hasta 2 millones de grados y hay partes que se han medido hasta 3 millones de grados. Y eso no hay aún una explicación totalmente satisfactoria y científica. Bueno, del Sol hay muchas cosas que no están del todo dichas, hay mucho todavía que estudiar, por eso se estudia y ahora noto que con inteligencia artificial hay modelos donde hay mucho más variables que se pueden eh, añadir y así tener una posible eh, predicción, ¿no? Con más tiempo porque es tan caótico, tan dinámico, muchas variables en el Sol, no solo las reacciones nucleares que se dan adentro, la temperatura, la rotación, la cuestión de toda la dinámica electromagnética, la ionización del plasma y todo eso, ¿no? Entonces, es extraño que de 10.000 o digamos 5.000 grados de temperatura en la atmósfera, en la fotosfera, esta suba a 2 millones, ¿no? Eso es totalmente ionizado. Eh, hay algunas propuestas de cuál es la razón por eso, como veremos más adelante, pero aún no se conoce definitivamente. ¿No? Igual, la atmósfera solar está compuesta por un 70% de hidrógeno, un 28% de helio y un 2% de material. Entonces yo creo que el Sol igual está por ahí. Total. Bien, algunas características más de la atmósfera. Su espesor, por ejemplo, en la fotosfera hasta 500 kilómetros. La temperatura varía entre 4.400 Kelvin a 6.000, la parte más arriba. Eh, es la parte inferior, la fotosfera es la parte inferior de la atmósfera, de le continúa la cromosfera, eh, que va a tener una temperatura un poco más alta, va a subir la temperatura en la medida que sube. Veremos un poquito sobre las manchas solares y algunas características de ellas. Eh, la cromosfera, por ejemplo, ya sube a 30.000 grados Kelvin, ¿no? Mm. La fotosfera es la que vemos nosotros a simple vista. Si ponemos un filtro que nos corte más o menos una 10 milésima, que nos deje pasar solo la una 10 milésima parte de luz, podemos ver de una manera segura, ¿no? Y en ella lo que vamos a ver es la superficie. Si hay manchas solares grandes, podemos verlas a simple vista. ¿No? A simple vista. Ya con telescopios pequeños podemos ver mucho más detalles y en las fotografías incluso y en el telescopio también podemos ver algunas fáculas y la supergránulos, diría así, porque todo depende de la resolución del telescopio. La fotosfera, un 90% hidrógeno, un 8%, un 9% de helio y el resto un montón de elementos químicos que no pasan del 1%. En sí, hemos hablado de la granulación, esto es producto de la convección. Sube la energía, el plasma sube y esta baja. Entonces las partes oscuras de estos gránulos son las partes más frías donde la energía baja. Existen como cuatro tamaños de gránulos. Los gránulos a nivel general, miden como 1.500 kilómetros. Eh, Están en toda la fotosfera. Solo dejan de encontrarse cuando se forman las playas cromosféricas, que son mucho más intensas en energía, o las manchas solares, que son
concentraciones intensísimas de, de campo magnético. Creo que por acá tengo una simulación. Ya, entonces esta es una simulación así de alta resolución de cómo es el movimiento del Sol en su superficie, ¿no? Entonces, estructuras más grandes son los mesogránulos, que va entre 5.000 a 10.000 kilómetros, y estos a su vez pueden formarse unos supergránulos que llegan hasta los 30.000 kilómetros. Eh, Estos pueden durar hasta 24 horas, pero los pequeños, esos duran más o menos entre 8 a 20 minutos, ¿no? Y se calcula que por lo menos en todo hay, en ese momento dado, 4 millones de gránulos se producen. Bien, nosotros como aficionados podemos observar la fotosfera con un telescopio normal, pero usando un filtro tipo Mylar o de vídeo para que no tener seguridad de no dañarnos la vista, incluso el instrumento también no dañarlo. Eh, Estas dos fotos fueron tomadas por mí, incluso esta, la de la derecha, la tomé ayer para esta exposición, ¿no? Entonces, claramente podemos ver las manchas solares con su sombra y su penumbra. Eh, estas zonas blanquecinas son lo que se conoce como, eh, son zonas activas, como conocidas fáculas, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos ver en el espectro visible en la foto de la fotosfera, ¿no? Zonas activas, manchas solares, ¿no? Bien, las manchas solares, todos sabemos de un ciclo de cada 11 años. Esta la descubrió un astrónomo aficionado hace muchísimo tiempo y fue incluso el mismo que descubrió la rotación del Sol en esa época, 26 días, de acuerdo a él, sus mediciones. Entonces, ¿qué son las manchas solares? Las manchas solares básicamente es una gran concentración de campo magnético, ¿no? Y está formada por la umbra, la parte más oscura, y la penumbra, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo esta es la dinámica de esta región. Eh, Muchas veces decimos que estamos viendo los campos magnéticos y yo no hace mucho hacía una reflexión. El ojo humano no puede ver campos magnéticos, ¿no? Nosotros entendemos el campo magnético cuando vemos ese experimento en un papel, ponemos limadura de hierro y abajo un imán y movemos y vemos que todos estos se alinean de norte a sur, ¿no? En su polaridad. Entonces, si no vemos campos magnéticos, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Vemos el efecto que produce esta concentración del campo magnético sobre la cromósfera, básicamente hacia arriba de la corona de la fotosfera y la cromósfera. O sea, estamos viendo la influencia en la dinámica del plasma de la corona, ¿no? Y eh, así la vemos de manera óptica, es la mejor, más detallado se puede observar en el espectro óptico, ¿no? Las manchas, su sombra, penumbra y estas regiones activas o fáculas, se conocen fáculas cuando van entre los gránulos también unidas, se ve como culebrillas, ¿no? Eh, Eso se mira eh, en luz visible. Básicamente, sobre la historia de las manchas solares, ya los chinos en el año 800 la vieron, también los coreanos hay registros en el año 1128, eh, incluso en la vida de Carlomagno en el año 800. eh, no tenían telescopios, obviamente, pero cuando estaba el sol con gran actividad solar y había grandes manchas solares, y si estos podían verlas a través de neblina o cortinas de humo o mucho, podían servir esto de filtro, ¿no? Y podían observar. Por eso hay estos récords de cientos de años, ¿no? Incluso antes de Cristo. Ya luego, con la invención del telescopio, Thomas Harriot, Galileo, David y Johannes Fabricius y Scheiner hicieron observaciones muy meticulosas de él.
de las manchas solares. Así es a alta resolución como es una mancha solar, ¿no? El plasma sube, entra, hay una gran concentración de campo magnético y lo vemos porque simplemente la temperatura baja en esta región y el contraste con el resto de la superficie solar hace que las veamos oscuras. No es que sean frías, siguen teniendo 5300 grados, 4600 grados, ¿no? Simplemente es contraste entre altas temperaturas con una temperatura más baja, ¿no? No sé si no puedan notar aquí, si ven en la computadora pueden notar a veces pequeños brillitos aquí y en alta resolución esto se descubrió que existían los nanogránulos, es decir, muy similar acá, que es parte de la convección que sale, pueden llegar a salir aquí, ¿no? Entonces estos nanogránulos van 300 de kilómetros, los de acá son 1500, un promedio, ¿no? Entonces, eso se descubrió no hace mucho, la existencia de los nanogránulos. Bueno, la evolución de manchas, nosotros cuando vemos en Space Weather, por ejemplo, usamos mucho para la observación y guía de las manchas y del Sol. Se habla de regiones activas y es que no es solo una mancha. La mancha muchas veces viene conjuntas entre dos o decenas de ellas se forman. Si está muy, muy, muy activo y hay una gran concentración, especialmente en el máximo de actividad solar, se forman muchísimas manchas y regiones muy, muy grandes que se las puede llegar a ver a simple vista, ¿no? Y esas en su evolución y tienen su movimiento propio, bastante lento, obviamente, pero estas también tienen su movimiento propio en la superficie del Sol en la medida que el Sol rota, ¿no? En este momento vemos, por ejemplo, la polaridad de su magnetograma. Las zonas blancas son carga positiva, las zonas negativas, negras son carga negativa. Eh, Estas siempre están conectadas. Hay mucha actividad entre tubos de, de flujo magnético entre ellas, ¿no? Incluso por debajo también, debajo de la fotosfera, estas se conectan. Bueno, las manchas solares hay varias formas de clasificarlas. La más sencilla, de acuerdo al tamaño, es la Macintosh. Eh, Como ven aquí en el lado izquierdo, se las clasifica de acuerdo al tamaño. ¿No? Pero una más usual y más precisa que se usa es la de Mount Wilson, que es basada en la polaridad magnética, ¿no? Entonces, existen estos tipos de manchas solares y están en cierto sentido clasificadas por la fuerza y la complejidad de ellas, ¿no? Eh, Usualmente las de tipo beta son las más comunes, creo que es como un 70% son de este tipo, o sea, vienen dos que están conectadas y obviamente cuando es mucho más complejo se forman de diferente polaridad, más pequeñas y vienen las tipo gamma o gamma delta que son un porcentaje mucho menor, 10, 8% menos. Las tipo alfa son 10% me parece y así sucesivamente. Entonces es una manera de cómo clasificar, diferenciar y estudiar estos campos magnéticos y todo lo que implica los ciclos solares. Eh, Annie Russell Mander, ella hizo un plot y puso a la deriva de todas estas manchas durante los ciclos y se notó que se forma así como, es un diagrama de la mariposa, porque se mira como una mariposa, ¿no? Como ustedes ven en la gráfica acá arriba, ¿no? Y básicamente como este aficionado Schauer fue quien descubrió durante un proceso de observación de 1826 a 1843. Eh, Actualmente, desde 1749 se viene observando sistemáticamente, ya se han observado 24 ciclos completos y el año pasado prácticamente llegó al máximo del ciclo solar número 25.
Todavía seguimos viendo bastante actividad, incluso un poquito, mucho más de lo que se predecía o se esperaba. Pero ya sabemos que de pronto 5 años vamos a tener el mínimo para luego otra vez continuar. Existen otros ciclos hipotéticos, ¿no? Solares. En los últimos 400 años, por ejemplo, es muy interesante este Maunder Minimum, que asocian mucho este mínimo, una gran, muchos años, no hubo casi nada de manchas solares. Muy poco, muy bajito el sol. Pero, ¿qué pasó en Europa? Europa, ahí hubo una pequeña era glacial. Bajó la temperatura muchísimo más de lo normal, ¿no? Eh, yo un poco discrepo con esta óptica de que produjo en la Tierra porque en Asia o África no se reportaron una época glacial. Hubo temperaturas un poquito más bajas, pero no como las que hubo en Europa. Entonces yo creo que fue algo más propio de Europa. Algo pasó en el aspecto de del cambio climático y eso, pero no creo que fue regional. Incluso en América acá no hay ningún reportaje de una época glacial. Más bien de pronto hubo un poco años antes sequía, ¿no? También hay otro mínimo que se usa de Dalton en 1800 y de ahí de época moderna prácticamente ha sido, digamos, normal, ¿no? Por los años 50 fue muy alto. El ciclo de este número 25 fue mucho más alto del, como se predijo. Entonces, las manchas solares, cuando hay un máximo, se alinean mucho a 30 grados norte y 30 grados sur, la mayoría. Va bajando la intensidad y estas se van acercando hacia el ecuador. ¿Por qué? Porque este campo toroidal que se tuerce se va alineando otra vez. Entonces, el Sol va a cambiar de latitud y prácticamente existe solo un campo poloidal recto. Entonces, en la medida que va girando el Sol, otra vez se comienza a torcer este campo magnético, se produce el campo magnético toroidal y ahí viene otra vez el ciclo de manchas solares, ¿no? Esa es la razón. Hay otros ciclos de cada 2 y medio, cada 3, pero es un poco más hipotético, digámoslo así. Hay ciclos que se simulan, por ejemplo, en los últimos 2000 o 4000 años o más, y se trata de asociar con el carbono 14, con toda la cuestión del clima terrestre y eso, pero más son hipotéticos porque no hay suficientemente eh, tiempos de récords de observación. Bien, ¿qué más podemos ver sobre la fotosfera? Podemos ver los filamentos y prominencias. Esas se producen en la fotosfera, pero obviamente en luz visible no los vemos, excepto las prominencias cuando hay un eclipse total de sol, porque se tapa totalmente la luz y podemos ver visiblemente las prominencias. Pero cuando no hay eclipses de sol, podemos ver esta región con filtros de hidrógeno, porque la temperatura y el plasma a la que están emiten más en el espectro del hidrógeno alfa, beta y gamma, pero más, por ejemplo, nosotros como somos aficionados usando estos telescopios destinados para el Sol, que usan unos etalones. Etalones básicamente son como dos lentes así como en forma de tambor, donde tienen una cubierta en cada uno y van paralelo. Al estar paralelo y a juntarlos, hace que filtre todo el espectro de todas las ondas del espectro, excepto en la franja del hidrógeno alfa, que creo que es del 586 o 656 por ahí, nanómetros. Entonces, eso permite poder ver la cromosfera. Entonces, con esos telescopios lo que vemos básicamente realmente es la cromosfera, ¿no? Si es a 707 o un Armstrong, vemos la parte superior de la cromosfera.
que la cromosfera como tiene más o menos como 2000 y pico, 3000 kilómetros de espesor, ¿no? La fotosfera tiene solo 500. Y si ponemos un doble talón, lo que hacemos es ver un poco más abajo, la parte inferior de la cromosfera. Por eso vemos más detalles. Entonces, con ese tipo de telescopios podemos ver los filamentos, ¿no? Que son estas zonas oscuras. Y son oscuras porque son llamaradas que suben y en la parte más alta la temperatura es más baja. Es el contraste entre la superficie y estas llamaradas. Cuando están frente a nosotros, los que conocen como filamentos, ¿no? Y cuando están en el limbo, los conocemos como prominencias o protuberancias. Las zonas más claras y brillantes son zonas activas. Y como estamos viendo la corona, se conoce como playas cromosféricas, ¿no? En la parte de acá está más indicado, por ejemplo, los filamentos, ¿no? Se ven muchos filamentos, ¿no? Muchos filamentos. Estas zonas como cubre. El año pasado veíamos calculábamos como de 1200, eh, más, más de 100.000, perdón. Hubo uno como probablemente como 300, 400.000 kilómetros de largo. Es muy, muy interesante, muy bonito observar esto en vivo, ¿no? Lo mismo las protuberancias. Eh, Veamos. Aquí tenemos otras imágenes con los filamentos. Acá está, bueno, acá se lo pone en color porque se puede ver detalles, digamos, sí, más bonitos, pero en realidad mejor detalles en blanco y negro, en monocrom, como en la figura de la derecha, ¿no? Entonces, los filamentos son muy grandes. Creo que por ahí hay una foto más de. Esta es una bellísima foto, ¿no? Muy, muy detallada, que vemos el filamento. Muchas veces están conectados entre diferentes manchas solares, ¿no? Y estamos viendo en el limbo también protuberancias, ¿no? Todo aparte, esto también son filamentos vistos de diferente perspectiva, ¿no? Y acá estamos viendo manchas solares. Las manchas solares, obviamente, como en el hidrógeno alfa, no se ve muy detallado, se ve oscuro nomás, porque están mucho más abajo, ¿no? Eh, porque no hay un límite físico así. Ah, aquí es la fotosfera, aquí termina y acá termina empieza la cromosfera. Eso no existe porque es plasma, entonces varía y el Sol está un poco oscilando, parece, ¿no? Entonces no es totalmente exacto. Bueno, aquí es una foto de una prominencia, me recuerdo que le llamaban la bestia. Nosotros por ahí comenzamos a decir los nombres de qué parecía y todo eso, ¿no? Eh, Otras llamaradas, como vemos, esas protuberancias hay de diferente tipo, se clasifican por su forma. eh, y una de las características de estos filamentos es la chirality, una palabra que casi no se escucha, ¿no? Y significa que en un lado sea lateral o sea al final, a los costados, si es positivo va a ser negativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando estas prominencias están ubicadas en el norte, si vemos que estas estrías están dirigidas hacia la izquierda, hacia la derecha, este es el lado positivo y el otro lado es negativo. Es- y lo mismo si está en la parte sur del hemisferio, sí, en esta dirección, el lado positivo y el otro lado negativo, ¿no? Entonces, estos canales dextral, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, eh, no sé si más adelante hay una foto más detallada. Creo que la tengo más adelante, pero básicamente sí. Entonces las clasificamos, hay dos clases de protuberancias. Las unas que son de vida más larga y son más tranquilas, más quietas, pueden ser en forma de borders, en forma de cortina, de abanico, de llama, llamarada, en forma de arco o una secuencia de arcos también, eso hemos visto muy frecuente.
¿no? O fragmentos, explosiones irregulares. Y las que son de tipo 2 son activas y son transeúntes. Estas son muy rápidas, pasan muy rápido, viven menos, como explosiones eruptivas en forma de oleada o rocío. O bucles, bucles es muy común, es muy, muy simpático ver los bucles en estas protuberancias en forma de bucle, ¿no? Las fáculas. Estos, como he dicho, son puntos bien brillantes en la fotosfera. Si es en la cromosfera, ya se conoce como playas cromosféricas, que no es más que regiones muy, muy activas, temperatura más alta que, que de la superficie, ¿no? Que en otras partes, ¿no? Eh, Estas a veces están en medio de los gránulos o forman algo así como cañones que se forman. Ahora vamos a la cromosfera. Está más arriba de la fotosfera, es una zona entre 2.200 a 5.000 kilómetros de espesor. Comparado al radio del Sol, es de 1%. ¿No? Igual, constituido por hidrógeno y helio. Básicamente, cuando lo observamos, es muy interesante observarles en la línea de calcio, ¿no? En línea K de calcio y también del carbono y nitrógeno en esas bandas. Y nosotros los vemos a simple vista, a veces cuando hay un eclipse total se puede ver estos, el borde, la cromósfera, ¿no? Y a veces podemos ver, incluso aquí en los límites, con Jaime tuvimos la oportunidad de ver las famosas perlas de Bailey, ¿no? Que cuando está la luna adelante, estas irregularidades de los cráteres y de los valles, se forman estas perlas, ¿no? Creo que una foto, como aquí, ¿no? Más adelante. Y también por la foto vamos a ver algo más ahí. Entonces, eh, la cromosfera ya es la segunda parte sobre la foto, parte de la eh, atmósfera solar. Sus propiedades es densa, mucho más bajo en densidad, temperatura va decreciendo de 6.000 a 3.800 grados, eh, estará dominada por el espectro del hidrógeno alfa de emisión en los 656 nanómetros. ¿No? ¿Qué fenómenos vemos aquí? Las playas cromosféricas, que son estas, todas estas regiones son las playas cromosféricas. También las espículas, ya vamos a ver, eso es muy interesante verlas, con alta resolución se puede ver. Oscilaciones también, no le incluí aquí una explicación, y también unos nudos de plasma, ¿no? Pero eh, básicamente aquí estamos viendo los filamentos y playas cromosféricas. Espículas. Espículas es algo así como los cabellos de la piel humana, ¿no? Son estas plasma que sale con unos 500 kilómetros de diámetro. Hay millones de ellos, pueden durar hasta 15 minutos. eh, eh, Salen muy, muy, muy rápido, ¿no? Y es muy probable que esta gran cantidad de espículas, ¿no? Como ven aquí, son las que van a mantener y van a, digamos, ionizar más la corona solar y el aumento de temperatura de ella, ¿no? Eh, Estas prácticamente nacen en la cromosfera y suben hasta la corona. Muy, muy interesante, muy lindo poder observarlas. Se necesita un telescopio solar con una buena definición y un buen seeing para observar, pero sí se observa con pequeños telescopios, ¿no? Aquí tenemos videos, ¿no? Estas son las espículas, son como pelitos, ¿no? Pero son millones y millones de horas. Y este creo que tiene acá video con audio, ¿ya? 100 millones en la superficie se calcula que existen. Bueno, y hasta 10 kilómetros, duran entre 5 o 10 minutos.
Bueno, esto ya es una simulación para entender mejor. Pero y las simulaciones se usan mucho en astrofísica, en cosmología, obviamente, y cada vez con las computadoras que se tienen, realmente, y los modelos van muy a la par con la realidad, ¿no? Ya tenemos otras. Vamos a seguir porque no sé cómo estoy con el tiempo. Bueno, las playas cromosféricas, estas, en francés dicen plage, que significa playa en español, y aquí estamos viendo playas cronosféricas y los filamentos, ¿no? Cuando haya mucha actividad, esto es muy notorio, y en un espectrograma podemos ver en las zonas que son polaridad positiva y negativa. También vemos llamaradas, como en el caso de acá, es impresionante. Estas son horas que hay que estar observando para poder ver esto, ¿no? Pero sí se ve gran actividad, y hacer time-lapse se puede obtener un video muy similar a esto, ¿no? Y miren el tamaño comparado con la Tierra, lo alto que está, ¿no? Sobre los 100.000 kilómetros, 100.000, 200.000 kilómetros. Eh, Acá también tenemos otra alta resolución, como la dinámica y las explosiones de las llamaradas, muy cerca de las espículas. Es puro plasma, que va a salir con gran cantidad de iones, con campos magnéticos muy cargados, ¿no? Plasma muy cargados. Eh, Muchas veces, cuando hay actividad de manchas solares, hay las zonas activas y hay estas curvas de plasma, ¿no? Suben con tubos de, campo, de flujo magnético. Cuando estos suben y en un momento dado se chocan, se va a ver una recombinación, y es cuando se produce una explosión o una llamarada o una eyección de masa coronal, ¿no? Muchas veces en esto podemos ver pequeñas explosiones, esas las conoce como bombas Ellerman, fue quien las describió, ¿no? Estas tremendas llamaradas, ¿no? Entonces depende de la cantidad de energía que manda, se las clasifica. Eh, Podemos ver, es un lapso de muchas horas, ¿no? Del Sol. Entonces vemos las zonas activas, hay bombas Ellerman, eh, las explosiones, y así es el Sol, es muy activo. Cuando hay mucho más, cuando hay bastante campos magnéticos o manchas solares, existe mayor posibilidades de eyecciones de masa coronal o explosiones, ¿no? Todas estas explosiones van a influenciar en todo lo que significa el viento solar, que es todo ese flujo de iones, de partículas cargadas que vienen a la Tierra, y estas van hasta los confines más allá obviamente, el sistema solar tiene su límite cuando ya chocan con el espacio intergaláctico, ¿no? Estas por intensidad se las clasifican en A, B, C, M, X. X son las más potentes, con un flujo de rayos X muy poderoso. Y obviamente aquí estamos viendo en diferentes Armstrongs cómo se puede ver lo mismo, ¿no? Entonces eso sirve para estudiar la dinámica del plasma y su desarrollo. Algo más que vemos sobre la corona, sobre la cromosfera, son los agujeros coronales. Estos son campos magnéticos abiertos, ¿no? A veces llegan muy grandes, como en la foto de la izquierda, y cuando están frente a nosotros, como en este caso de aquí, son los que van a producir el viento solar, porque van a salir, sean protones o sean neutrones, sean electrones o protones, van a salir, pero así intensamente, porque es un campo abierto magnético, no hay nada que lo retenga.
O sea, eso nos va a llegar a nosotros, a la Tierra. Y esos son los que van a producir en su mayoría las auroras boreales y auroras australes, ¿no? Claro que también cuando a veces hay eyección de masa coronal, eso también va a determinar que el campo magnético terrestre esté mucho más intenso y es más intenso en las auroras boreales. Y eso es como hace como 2 años, cuando hubo máximo solar, eh, se pudo ver hasta en México. Aquí yo tomé fotos de auroras boreales, ¿no? Y fue tan fuerte que hasta en México se podía observar. Creo que hasta en Cuba pudieron ver, ¿no? Y bueno, en Ecuador los próximos cientos de años se va a ver por el cambio de el movimiento del polo magnético. Bien, pasando ya más arriba, hay una zona muy interesante que es la zona de transición, donde la temperatura sube drásticamente, ¿no? Esta zona se conoce como zona de transición, ¿no? Donde la temperatura de los 20.000 grados va a subir a 1 millón, a 2 millones, y básicamente es helio ionizado. ¿No? También se observa los iones en el carbono 4, oxígeno 4, silicio 4, ¿no? Y hay mucha emisión de rayos ultravioletas, ¿no? Entonces, desde los 4.000 que hay en la cromosfera a una altura de, digamos, algo así como está desde los 1.200 comienza a subir. So, a una altura de 10.000 kilómetros. Llega a temperaturas de millón. ¿No? Entonces, eso no está del todo explicado la razón y obviamente es puro ion, un campo magnético, un plasma ionizado a temperaturas increíbles. ¿No? Toda la corona solar, clásicamente, siempre la hemos visto, se la ve cuando hay un eclipse total de sol, porque ocupa, obviamente, va a cubrir todo el, la luz solar. Ese es un espectáculo que vale la pena, al menos una vez en la vida, cada uno de nosotros debería hacerlo, verlo. Yo ya he visto dos y probablemente en 2 años vea el tercero. Eh, es una maravilla. ¿No? El último en Texas, pues con Jaime Zapata viajamos 5.300 kilómetros para ver 20 segundos de la corona, del eclipse total, pero vale la pena, ¿no? Eh, También se la puede estudiar, se puede hacer instrumentos de cronógrafo, que es un telescopio básicamente donde se cubre artificialmente el sol y se puede observar la corona. Eso puede ser un proyecto para cualquiera de nosotros como aficionados a hacerlo, ¿no? Hay un coronógrafo en el espacio también que es muy famoso, del observatorio SOHO, y tenemos impresionantes fotos y observaciones de él, ¿no? La corona es muy interesante porque, bueno, ahí podemos ver, pues, no está del todo solucionado primero la temperatura, recién con el spacecraft que se mandó, Parker, este incluso entró por la corona, obviamente no pasó por donde había 2 millones de grados, no pasó por un sitio donde más o menos era como 970 grados. Suficientemente para dañarlo, pero como está construido con esta protección eh, eh, térmica, pues sobrevivió y ya va algunas veces alrededor del Sol. Y los descubrimientos son muy, muy interesantes, ¿no? La corona solar, eh, mucho más antes, se pensaba, hasta creían que era parte de la luna la que producía, pero básicamente fue astrónomos quienes descubrieron que no, que es parte del Sol. Y con la fotografía obviamente se pudo determinar eso, ¿no? Eh, Pasando la corona es lo que va a llegar el flujo magnético, que es todo lo que se conoce como viento solar. Eh, Hay cosas interesantes. Bueno, durante un eclipse, eso es lo que vemos. Esta es foto del eclipse del último. Sí, del último.
en Texas. Y durante una de las fases del eclipse podemos ver lo que se llamaba las perlas de Bailey y este es el diamante, ¿no? Eh, Esta zona roja obviamente es parte, antes de que se vea, es parte de la que atmósfera se ve. No, este es del 17, perdón, no el de Texas. Esto es desde 21 de agosto, fue en Casper, Wyoming. Bien, también en el Sol podemos ver estos bucles que son en forma de anillo, ¿no? Duran unas horas algunos, pero eh, están entrelazados y su polaridad, ¿no? Negativa, positiva y es flujo de plasma en tubos magnéticos que van, ¿no? Es muy, muy, muy bonito, muy simpático ver, es muy interesante la dinámica de esto. Ojalá más tiempo como estamos. Uy, ok. Bueno, ediciones de masa coronal, esto es interesante, son explosiones súper, súper masivas y una de las razones por qué se estudia el Sol y se trata de predecir es porque si nos pega una, como la que hubo en el evento Carrington en 1859, los costos se calcula por lo menos en Estados Unidos 1,5 trillones de dólares. A nivel mundial sobre los 3 o 4 trillones de dólares, porque estos eventos parece que pasan cada 300 años, cada 350, así sea, mientras menos no se produzca. Hay estrellas que se producen 50 por hora, son muy activas, pero si un evento de estos masivo se forma en el centro del Sol y nos pega, sí, va a afectar muchísimo, muchísimo, va a dañar satélites, va a interrumpir las comunicaciones satelitales y va a saturar las redes eléctricas, ¿no? Hubo uno no tan fuerte, pero por los años 90 y 2000 también, que en Quebec, en Canadá, una ciudad perdió por un mes en invierno la electricidad porque saturó y dañó los transformadores, ¿no? Estos son eventos muy, muy raros. Esta vez sí se produjeron algunos, pero por suerte hacia el lado o atrás, ¿no? Eh, Solo hubo uno o dos bien fuertes, no como el de Carrington, obviamente, pero nos dio la alegría de ver auroras boreales en Tucson, México, ¿no? Es una simulación, ¿no? De una explosión. Bueno, eso ya no quisiera explicar un poquito. Esto se ve, hablemos rápido del viento solar. Toda esta energía, de todo lo que sale del sol, pues va a producir el viento solar, que no es más plasma, más baja densidad. Cuando hay estas explosiones masivas de dirección de masa coronal, pues viene sobrecargado y eso sí, si viene en dirección a la Tierra nos va a pegar. Entonces, es todo este viento solar. Fue propuesto el siglo pasado, hasta Eddington también lo propuso, pero eh, no lo desarrolló y fue Eugene Parker quien realmente lo propuso y lo descubrió por los años 1958 por ahí. Por eso es ahora la sonda Parker es en honor a él, ¿no? Entonces, esta viento solar llega hasta la heliopausa, ya incluso pasó el Viking y va a chocar al encuentro con el espacio interestelar. ¿No? Gracias a la Tierra nos protege de esto, porque si no tuviéramos un campo magnético terrestre, pues probablemente no existiría la vida en este planeta o no sé qué tipo de vida podría sobrevivir a la radiación de esto, ¿no? En el caso de Marte, incluso está más lejos. Marte se comprobó que está perdiendo su campo magnético por el núcleo de Marte comenzó a frenarse y perdió su campo magnético, se debilitó hartísimo su campo magnético, es casi, casi nulo y por ende no se protege el planeta y la atmósfera se comienza a evaporar, perder la atmósfera. Esa es una de las causas debido al campo magnético de Marte muy, muy, muy débil, ¿no? Después del Sol, campo magnético de Júpiter es intenso.
¿no? Entonces, esto es una de las cosas que descubrió Parker recién. Entonces, todo forma estas emisiones del viento solar como en forma de serpentina. Es como trenzas que están en estructuras más pequeñas, ¿no? Que salen, pero estas como que pegan, regresan y otra vez se van, ¿no? Se forman como como serpentinas que se las lanza y regresa, así más o menos. Entonces, el viento solar, como el sol gira, es como la falda de una bailarina, ¿no? Entonces, el viento solar fluye. En este sentido, varía su densidad, varía su intensidad de acuerdo a la actividad solar, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que con esto quisiera acabar porque no me di cuenta la hora y me he pasado. Ok, muchísimas nueve y gracias por treinta y escucharme. tres Cualquier pregunta, por favor, con gusto para contestarles. Voy a dejar de compartir. A ver. Miguel, ¿puedes explicar un poquito más sobre el plasma? ¿Qué es el plasma? Bueno, el plasma básicamente son iones, electrones libres. ¿Ya? Y toda Ujú. estrella, el Sol es plasma, desde el centro hacia afuera. O sea, ok, si tenemos un átomo, tiene un protón, un neutrón y tiene electrones alrededor, ¿verdad? Pero Sí, como la temperatura es tan alta, ¿sí? Estos electrones salen, se rompe el átomo en sí. Entonces, estos electrones, todo se vuelve iones, ¿ya? ya, Entonces, el plasma, conocemos que es, a ver, quinto estado de la materia, ¿verdad? Eh, En el centro es bien, bien denso, es muy, muy denso. Entonces, una de las características del plasma, o sea, está a temperaturas súper, súper elevadas, ¿no? Por eso el núcleo, millones de grados, ¿ya? Pero a su vez, sus características físicas es de que es altamente conductivo. Entonces, esa interacción con los campos magnéticos del Sol hace mm, que sea muy, muy interesante y se produzca toda esa cantidad. Y claro, es una estrella que está emitiendo eh, energía. Entonces, todo eso incluso, lo que vemos es plasma. El Sol no es sólido, lo que es puro plasma, pero muy, muy en su interior, muy denso, ¿no? Si decimos, ya, oh, es 7 veces más denso que el oro, ¿vamos a asumir que es sólido? No, no. Entonces, es, yo le diría así como una sopa bien densa, ¿ya? espeso. ¿Ya? Pero es realmente las características es que es gas comprimido a una temperatura tan alta que tiene esas características. Ya, ¿No? gracias. Entonces, en su estructura básicamente son iones, ¿no? Ujú. Electrones libres. Y Ya, tienen partículas, también obviamente el Sol emite rayos neutrinos, ahí vuelve el caso del neutrino perdido, es muy interesante ese caso, nos llegan hasta mesones pi del Sol, eh, obviamente rayos gamma, bien neutrinos, eh, pero básicamente toda esa estructura es plasma a diferente temperatura y a diferente em, densidad. O sea, por ejemplo, hay que diferenciar lo que es temperatura y calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la sonda Parker, ¿por qué sobrevive a 900 grados? Porque está pasando partículas a toda velocidad. Es el objeto, es el spacecraft, la sonda espacial más rápida que se ha construido hasta ahora. Entonces pasa a una gran velocidad y obviamente ese es totalmente autónoma porque tiene que autocorregirse en la medida que está pasando y apuntando al sol para protegerse de su escudo. Tiene que apuntarlo al sol y va pasando en esa dirección. Entonces, no son partículas obviamente que cuando yo veía, digo, ok, ¿a qué? Pasó algo así como, me parece que son 7 u 8 millones de kilómetros de la superficie del Sol.
¿no? Mm, Entonces, claro, la densidad es mucho más baja. Obviamente no va a haber 2 millones de grados ahí, porque no creo que nada pueda sobrevivir a 2 millones de grados, ¿ya? ujú, Pero esa facultad de que son iones, la densidad es súper baja, puede sobrevivir. mm, ya. Entonces, la ¿Y densidad qué como... relación hay algún, ujú. Dime. Miguel, hay alguna relación entre las manchas solares y la mancha de Júpiter? No. Bueno, si tomamos relación, es por lo que ambos, el Sol y Júpiter, tienen movimiento de rotación diferencial. Esa yo lo asociaría. Entonces, como es como aquí en la Tierra, cuando gira por los océanos, se forma esta, como no es sólido, se forma esta fuerza de Coriolis, ¿no? Por eso los huracanes aciertan en los trópicos, Ya, ¿no? Entonces, en Júpiter no es sólido, es gaseoso, ¿ya? Y su velocidad es igual, diferencial, o sea que en el, en la zona ecuatorial es mucho más rápido que en las latitudes altas o bajas. Entonces, forma estos huracanes, ¿verdad? Gracias a la fuerza de Coriolis, ¿no? Y en ese aspecto yo lo asociaría. Pero no, las manchas en el Sol, en cambio, es concentración de campo magnético, ¿no? Que se forma por esa misma ya, distorsión de los campos poloidales, que son líneas rectas, se va a distorsionar y se forma estos campos toroidales, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión de este ciclo de 11 años de manchas solares. Pero claro, son ya, totalmente cosas diferentes con un poquito de física media similar, pero diferentes. ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, yo me olvidé, no sé si está, ¿sí pasaron para para que atiendan? Sí, ¿no? Sí. Sí, Yo me sí. olvidé. Va a tomar agua. Ok, ¿alguna otra pregunta? Miguel, los radio, ¿cómo se mide o cómo actúan los radiotelescopios para el Sol? Los rayos telescopios para el Sol, incluso eso es lo que la propuesta de Mía para que en Ecuador lo hagan. Bueno, hay varias formas, pero básicamente nosotros como aficionados podríamos hacer radioastronomía del Sol y no solo del Sol, sino también de la interacción de Júpiter con Io e incluso con el mismo radiotelescopio observaciones de la rotación de la galaxia. Entonces, este radiotelescopio, el Sol no solo emite bueno, emite casi en todas las ondas del espectro. Y eso implica también ondas de radio. Entonces, con el radio Hubble, que básicamente es una antena de un alambre de cobre de 7 metros que va ahí por un cable coaxial a un filtro de ruido, porque hay que filtrar las cientos o miles del ruido de las radios, de los carros, aire acondicionado, de todo, del calor, en algunas partes de todo. Entonces se filtra eso y de ahí se va a un procesador, a un computador. Entonces, cuando hay, por ejemplo, estamos observando el Sol en con el hidrógeno alfa y vemos que hay actividad solar. Ya ponemos atención y de pronto hay una explosión, una llamarada. Enseguida vamos al radiotelescopio a ver si la captó. Entonces va a captar esta emisión de radio, ¿no? Entonces Mm, este radiotelescopio trabaja en los 20 kilowatts. No, más precisos para otras cosas son mucho más caros, pero como aficionado se podría hacer. Entonces, yo tengo que armarlo, bueno, estoy en el proceso de construcción de mi observatorio y, a ver, básicamente es un cable, a ver si lo ven, ya, sí, es alambre de cobre, va extendido, va a un pequeño para filtrar, ¿no? Un receiver,
y eso va a la computadora donde el programa va a graficar las curvas de, de lo que se capta. No es, entonces, este instrumento lo diseñaron en NASA y lo estamos promocionando. En México se usa bastantes escuelas para que estudien y me gustaría mucho que en Ecuador lo conozcan y lo usen, ¿no? Y Claro. económicamente es posible obtenerlo. Se puede hacer Mm, incluso. ya. Hey, ¿alguna otra pregunta? ¿No más preguntas? ¿Por qué en el espacio, por qué se dice que en la atmósfera se lo ve al sol blanco y en la presentación hay, las diferentes capas tienen diferentes tonos, diferentes colores? Bueno, yo dije que fuera del espacio sí se lo ve blanco. Si si el sol está bien alto, bien alto, y pongo un filtro neutro, un filtro neutro que me proteja bien del sol, lo voy a ver blanco. El sol, si lo vemos a una gran altura o en el cenit, nos lo vamos a ver de color amarillo porque va a dejar pasar, va a abrir, va a refractar el agua en la atmósfera, el polvo va, más bien la refracción de la luz va a hacer que el sol se lo vea amarillo. ¿Ya? Pero cuando está más abajo, la atmósfera es mucho más densa, hay mucho más polvo, ¿ya? Entonces el sol, y la refracción es menor, o sea, eh, de ahí que se lo puede ver rojo, o sea, porque en el espectro va del azul al rojo. Entonces depende la Mm, altura, cómo se refracta la luz y el color que se va a ver, ¿no? Es interesante porque una vez si ve la curva de Planck en la luz del sol, ya corresponde casi a medio verdoso el sol. Ya, pero y además los colores, eh, las cosas no tienen colores. Eso es interesante. ¿Ya? Nosotros vemos colores primero por el tipo de luz que está reflejando ese objeto. Uno, por el tipo de luz. Todos estamos relacionados con bueno, la luz del sol. Si usamos otro tipo de luz, vamos a ver diferente color ese objeto. Y lo otro es el ojo humano. Entonces, el ojo humano tiene alrededor del iris tres tipos de bastoncitos, tres tipos de sensores, ¿no? Tipo ya. L, M, tipo S. Entonces, el tipo L va a captar la luz roja. El tipo M va a captar la luz verde. Y el tipo S va a captar la luz azul. Y nuestro cerebro interpreta eso y pone los colores juntos. Por eso tú, yo, el resto de gente, no vemos igual un color. No vemos. Ujú, Es subjetivo, ¿no? ya. Por eso, por ejemplo, los sensores de las cámaras, uno crea el diagrama, o sea, si tengo una cámara blanco y negro, pongo un filtro de luz, solo luz, pongo un filtro rojo, pongo un filtro verde, pongo un filtro azul y después compongo y tengo una foto color. Así de sencillo. Sí, Mm, es interesante. Entonces, sí llama la atención que los colores, o sea, las cosas no tienen colores. Eso, ese, ahora, lo iluminas, el material de cualquier cosa, lo que hace básicamente, por ejemplo, si lo vemos rojo, es porque absorbe todo el espectro de todos los colores del espectro, excepto el rojo. Entonces refleja el rojo, pero es por el material que tiene. En esencia, no. depende de la constitución, entonces.
Sí, o sea, son factores de percepción de el ojo humano por un lado y por el otro la cuestión, Material. el tipo de luz que está iluminando el objeto. Ejemplo, Mm, mm, un ejemplo típico, tú mm. quieres pintar tu cuarto de un color, entonces vas a la tienda, dice, este color me gusta, este quiero, compras la pintura, vas a tu casa, la pintas y es diferente. No sé si les ha pasado. A nosotros nos ha Sí. pasado muy frecuentemente. Ah, no me gusta ese color, pero tú escogiste. Ah, pero claro, tienes en ese sitio tienes luz blanca, luz totalmente blanca que va a cambiar totalmente el color que escoges. Mm, claro, Es- eh, eso demuestra, sí tiene lógica. sí, eso demuestra. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Miguel. Nada de nada, un gusto, un placer. Vamos, anímense. Yo sé que es tiempo, pero ok. Entonces la acabamos. A ver, Yo déjeme. la verdad es que estoy, bueno, siempre hago capture de lo que proyectas, de todo lo que explicas, porque como decía, es súper nuevo todo lo que nos comentas todos aquí, y es muy, muy interesante, la verdad, conocer sobre eh, toda la estructura del sol, ¿me entiendes? En sí, porque a veces uno, bueno, uno lo que le enseña en la escuela, el sol es amarillo, ¿verdad? Cuando uno es niño, ¿verdad? Pero Sí. profundizar el conocimiento de esta manera es muy, muy interesante y la verdad que muchas gracias porque aunque no lo creas, la manera en la que nos explicas a nosotros, al menos yo lo tomo para poderlo transmitir a mis estudiantes en un momento. Es muy interesante. Gracias. Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? Y muchas veces tenemos otra visión. Bueno, hay mucho más, del sol hay muchísimo más. Es increíble la cantidad de información y muchas cosas. Tuve que cortar porque tenía, eh, en principio, como 50 slides más. Entonces tuve que ir cortando, decir, ok, esto en otra ocasión y ojalá podamos tener una observación del sol. Porque eso de verlo es cosa seria. Es muy lindo ver en vivo o ustedes online pueden verlo. Para mí es casi como online porque lo veo en la computadora. Claro que ver el sol con los propios ojos también es otra cosa. ¿Ya? Y Claro. verlo no solo con un telescopio, la fotosfera, la cromósfera se vuelve mucho más interesante. Esas fotos que enseñé así, pero ver la dinámica, ver cómo, si hay una zona muy activa o ver cómo sube y baja el plasma y de pronto las llamaradas muy activas. No he hecho aún yo time lapse, pero sí, un día de esto sí me gustaría dedicarme a hacerlo, ¿no? Time lapse. Y mi propósito, pero viajar a Ecuador, llevar un telescopio pequeño solar para que ustedes lo usen allá, puedan usarlo para divulgar la ciencia, observar el sol. Es súper chévere. Muy simpático, muy lindo. eh, Te da una imagen del universo, de algo tan sencillo que vemos arriba que pasa desapercibido. Ah, que es el sol, nos da calor, nos calienta, es rico pasar en la playa. Todo entendemos de él, depende de la vida, pero eh, observar con un instrumento que te permite ver más allá o más adentro, es diferente. Realmente es una bonita experiencia, ¿no? Y vale la pena. Y he tenido suerte de poder tener un telescopio ahora, ¿no? Por oportunidad lo tengo, de pronto estoy construyendo uno que de pronto sea un poquito más grande, ¿no? Pero es muy bonito y ojalá pronto ustedes tengan ese chance de observar con él. Ojalá. Claro, gracias. Miguel, ¿cuál es la diferencia, mejor dicho, la diferencia entre filamento y protuberancia es el tamaño? Es lo mismo.
la diferencia es que el filamento lo ves de frente, o sea, está el sol ahí y estás viendo de frente. Entonces, en cierto sentido, lo estás viendo desde arriba, totalmente desde arriba, ¿no? Cuando está un poco a los lados, ya sí se ve, a veces depende de la curvatura que tenga, depende si cómo está distribuido, pero básicamente lo estás viendo desde arriba, ¿ya? Pero como el sol es redondo, es círculo, y está en el limbo, lo vas a ver de lado. Entonces ahí se ve la curvatura, se ve lo que sale, dependiendo de la perspectiva. Entonces, no, en esencia es lo mismo, pero toma diferente nombre porque por la forma en que lo ves, de frente o en el limbo. Entonces, en el limbo le llamamos protuberancia, ¿ya? O prominencia, ¿no? Y de frente se conoce como filamento. Pero básicamente es lo mismo, solo la perspectiva de cómo se lo ve. desde otro punto de vista. Sí, muchas veces los filamentos, claro, si vean, no están totalmente alineados o perpendiculares, si estos están, la actividad gira o es de una latitud a diferente latitud, se puede ver estas curvaturas, ¿no? Eh, y claro, eso también depende del tipo de telescopio en qué longitud de onda se está observando, ¿no? Eh, y también, claro, en la cámara, cómo se le da la cuestión, algunos settings, algunas proporciones de exposición, tiempo de exposición, tiempo otros factores, ¿no? Que también depende de la cámara, entonces cómo se puede ver, pero es lo mismo, básicamente es lo mismo. Entonces, a veces hemos visto unos muy, muy, muy grandes, así, más de Mm, creo que más de la mitad del sol, de la superficie del sol hemos visto. Entonces, a veces comenzamos a hacer los cálculos de tamaño, ¿no? Entonces, en línea recta es muy fácil, pero hay que tomar en cuenta que el sol es curva, entonces ya no se lo multiplica por el diámetro de 1.390.000 kilómetros, 1.390.000, 95.000 kilómetros, sino que hay que multiplicarlo por pi y calcular la esfera, ¿no? Entonces, es muy interesante y ya más preciso toca usar cálculo diferencial, pero eso es otra cosa. Básicamente lo mismo. Ya, gracias, Miguel. ¿De qué? Nada. Ok, amigos, yo me quejaba por la hora y miren, estoy 2 horas hablando, pero eh, Ya son las 10. acá es las 8. Estoy fresquito todavía. Ah, Aunque no lo creas, el tiempo se pasa volado el rato que estás disponiendo, sí. Ajá, y tú que te das entonces, cuenta ya pasaron 2 horas, y, ¿cierto? y eso que corté mucho sobre el taco clima, el viento solar, hay tsunamis solares, hay otra ocasión para hablar de otras cosas más específicas y muy interesantes y un poquito a un nivel, ahí, irlo ampliando, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera invitarles a la próxima conferencia, a la próxima charla, que es sobre simulaciones y prácticas con Stellarium. Van a requerir sus laptops con el programa, ¿ya? La da nuestro gran amigo Jaime Zapata, a la misma hora, por aquí. Muchas gracias por asistir. Gracias por las preguntas, Gracias a muy interesantes. ti. Que Gracias, tengan buenas Miguel. noches. Gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas Chao, chao a noches. todos. Chao. Gracias. Chao, chao. Adiós. Bye. Buenas noches a todos, gracias Miguel Ángel, gracias Carl, que tengan una buena noche hasta la próxima clase. De igual manera, pasa bien. Adiós.